Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a conversar con Vladimiro Mujica, como todas las semanas. Él es vicepresidente de Benamérica. Nosotros tenemos alianza comunicacional con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con el Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela, con el Mirador Mundial de la Diáspora y con Analítica Internacional. Y en todas estas organizaciones, Vladimiro, la meritocracia es el centro de atención y el enfoque principal, con el propósito de que el día que Venezuela se rescate, estar todos los que están en la migración afuera, eh, profesionales o no, abocados a diseñar planes y programas para el rescate. Pero es que el rescate va a tener una magnitud tal que yo no sé si se requerirá un plan Marshall o qué será lo que se requiere, o una guerra intestina, porque ¿quién le va a poner el cascabel al gato en un gobierno que pondera de la noche a la mañana a cualquiera que nombre ministro y después lo sacan a patadas y lo ponen preso? O sea, definitivamente está evidenciado a nivel mundial hoy día que el régimen que tenemos es realmente catastrófico. eh, no se corresponde con, ni siquiera con una ideología que algunos dicen que es de izquierda radical, pero es que yo creo que allí priva más lo mafioso que lo filosófico. Entonces, yo no sé si tú crees que todavía hay chance de que aquí al 28 la expresión popular se haga sentir y se haga respetar y ayuden a que así sea en otras instancias. De aquí al 10 de enero, ¿te Al refieres? 10 de enero, perdón. Sí. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que puede pasar aquí? Nos hundimos más, se acaba el país, se acaba la venezolanidad porque los migrantes siguen saliendo. Entonces ellos se van a quedar con un país vacío de población, pero manejando los recursos que en consecuencia ingresen, pues y el poder va a ser mayor. Van a ser omnímodos. Bueno, mira, José Antonio, buenos días, saludos a tu audiencia. Mira, tú estás tocando unos escenarios muy complejos que van desde lo que tú acabas de decir ahora, el país se queda una caja vacía, se van los venezolanos y el régimen sigue administrando su caja vacía de venezolanos, pero llena de recursos. Yo, no es solamente que yo no creo que eso vaya a pasar porque nuestra gente no lo va a permitir, sino que, por supuesto, ese es un escenario cataclísmico, donde tú dices, bueno, el país queda sin gente y ellos quedan dueños de todo. Yo creo que, sin duda, eso es lo que algunos de ellos quisieran, quedarse con una super gallina con todos los huevos de oro. Pero yo no creo que los venezolanos estemos dispuestos ni en la diáspora ni en Venezuela a permitir que semejante cosa ocurra porque el país no es de ellos. El país es del pueblo soberano y yo no sé si tú leíste un artículo que yo escribí recientemente donde en el preámbulo de la Constitución que aprobó la Asamblea después de Chávez, ahí dice, y en un artículo muy importante se establece pues que la soberanía reside en el pueblo, El la artículo nación, 5 sí, es correcto, el eso es artículo correcto. 5. La nación existe, la nación venezolana existe por una decisión del pueblo soberano, no por una decisión de ellos. Entonces, lo que no se creó por una decisión de ellos, ellos no tienen ningún derecho a destruirlo, lo cual no quiere decir que no estén tratando de destruirlo. La nación está, tal como están las cosas, Venezuela corre un riesgo importante de disolución como país, sin duda, sin duda. Pero ese riesgo lo han corrido otros países en el pasado y al final se han recuperado o no. Hay situaciones como la de Checoslovaquia que se fracturó, Yugoslavia que se fracturó, pero eran países que existían bajo el dominio comunista. Y Venezuela no tiene esas situaciones internas de fractura, a pesar de que el chavismo ha tratado de explotar fracturas étnicas, raciales, religiosas, de todo tipo, y ha tratado de hacer una cosa que es especialmente perversa,
que es presentarse como un movimiento de izquierda y presentar en la pelea que se da por el combate que se da por la refundación de Venezuela como un combate entre izquierda y derecha. Ni ellos son izquierda, ni nosotros somos la derecha. Ellos no son izquierda, ellos son una asociación, eh, una red de intereses geopolíticos, de intereses con el narcotráfico, de intereses con la explotación ilegal de oro y todas las cosas en el arco minero. Entonces, allí hay una situación muy compleja, calificarlos a ellos, y últimamente cada vez se ha definido más el riesgo de que Venezuela se convierta en una especie de Emirato del Caribe. Yo creo que te lo dije la otra vez, Emirato Sí. Islámico del Caribe. Ya va, espera, déjame irme para un sitio donde haya menos ruido porque aquí No, están te estoy haciendo. oyendo perfectamente. Ah, ok, 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 perfecto. Entonces, una especie de Emirato del Caribe por las conexiones absolutamente inconstitucionales y muy peligrosas entre el gobierno de Maduro y los grupos extremistas islámicos, especialmente con Irán y Hezbollah. Entonces, bueno, eso es lo que ellos están tratando de hacer. De nuestro lado, tú sabes que es verdad la meritocracia, pero yo lo que me quiero imaginar es cierto lo de la meritocracia y que estamos pensando y que la recuperación de Venezuela va a depender en buena medida de la diáspora. Pero yo quisiera más bien imaginarme una diáspora comprometida con todos los problemas del país, y con repensar a todo el país, más allá del concepto específico de la meritocracia, que es muy importante, por cierto, pero que no engloba todo lo que hay que hacer. Pero bueno, luego siguiendo con la otra derivación de tu pregunta, porque tú tocaste muchos temas. El, lo que está ocurriendo internamente en el chavismo, en el madurismo, hay varias maneras de verlo. En una dirección tú lo ves como que están castigando a un cierto espacio de corrupción, como por ejemplo lo que hicieron con Tarek El Aissami, que estaba a cargo de PDVSA y de repente desapareció. Nadie sabe en realidad dónde está Tarek El Aissami. Luego, con este ministro que acaban también de detener, tú tienes dos versiones. O ellos representan un cierto esquema de descontento dentro del madurismo, ese es escenario número uno. Escenario número dos, son ultracorruptos y pretendían corromperse ellos solos sin darle su parte a los otros, que es otro esquema. ¿Ves? Y eso no lo vamos a saber, porque fíjate, en eso también nos estamos copiando de nuestra, ya como hemos dicho, Cubazuela, nos estamos copiando de lo que se hacía en Cuba. En Cuba se nombraba a alguien en el gobierno y se entendía perfectamente que ese alguien se tenía que corromper, porque si no se corrompía, entonces es un candidato a que cuando pase algo, él diga, yo no me corrompí, se corrompieron fueron los otros. Mientras que si tú te corrompes también, yo tengo un récord, yo tengo un registro sobre ti. Entonces, a todo funcionario público que se nombra, y ese fue el problema también que hubo hace tiempo con un magistrado de la Corte Suprema, que pretendía, vamos a ponerlo así en criollo, pretendía robar solo. Y robar solo eh, no es bien visto. Tú puedes robar, se supone que debes robar, pero tienes que robar acompañado, tienes que robar dándole su parte a todo el resto del estamento, tienes que mantener. Entonces yo no lo sé, pero por ejemplo lo de Tarek El Aissami es demasiado revelador porque la cantidad de dinero del cual fue el responsable él de sacar directamente de PDVSA a través de arreglos absolutamente inconfesables es tan enorme que es difícil pensar que era solo para él. Entonces, bueno, estas cosas que están ocurriendo ahora, y tú las puedes ver o como que intentaron robar solos, que es una posibilidad, o que son responsables de un cierto nivel de descontento dentro del chavismo, y eso valdría especialmente para el miembro de las Fuerzas Armadas. Si miembros de las Fuerzas Armadas que están capturando en este momento, probablemente lo que significa es que ellos serían un espacio o representarían un espacio de descontento.
Entonces, bueno, el resultado de todas estas reflexiones que tú hiciste, que yo traté de tocarlas todas, es que estamos en una situación extremadamente delicada donde, como yo menciono en ese artículo que te referí, es sobre las enseñanzas de Havel para la resistencia civil constitucional, lo que está ocurriendo en Venezuela, y eso difícilmente lo podemos resolver solamente los venezolanos. Yo te comenté que hace unos días hubo un evento muy importante de IDEA, la fundación que reúne a los mandatarios, a los exmandatarios iberoamericanos, cuyo secretario general es el venezolano Aníbal Aguiar. Hubo un evento hace unos días en el Miami Dade College, estaba Aznar y otro grupo de Sí, expresidentes. yo le hice El seguimiento. evento era solamente sobre Venezuela y fue brutal el hecho de que prácticamente todos los exmandatarios señalaron que el problema de Venezuela no lo podían resolver solamente los venezolanos, porque las implicaciones geopolíticas son tan mayúsculas. Irán, Cuba, China, Rusia, el ELN, Hezbollah, que la presencia de Venezuela como un punto de entrada de todo el fundamentalismo islámico en la zona del Caribe y vecino a los Estados Unidos es tremendamente preocupante y representa tal volumen de intereses y de recursos y de armas y de dinero y de corrupción que la opinión de los exmandatarios fue unánime. Y estoy diciendo mi opinión, fue lo que se les escuchó Sí, a sí. ellos decir que este problema excedía las posibilidades de que nuestro país, de que nosotros lo resolviéramos solos. Y eso yo creo que cada vez más la comunidad internacional lo entiende de esa manera. Bueno, me extendí un poco porque tú tocaste muchas cosas, entonces yo también me extendí en mi respuesta. No, Disculpa. no, pero es que yo no dudo y estoy clarísimo de lo que me está diciendo y se corresponde con las inquietudes que yo estoy manejando y que te las expuse para que de alguna manera tú reforzaras la apreciación que yo tengo. Y lo has hecho de manera muy extendida y muy clara, ¿no? Pero es que adicionalmente estamos viendo que más recientemente, en los últimos meses, han ocurrido dos circunstancias que refuerzan esa atadura que tenemos a otros poderes. Está el caso de Cuba, que lo tenemos de un comienzo, pero ya le entregaron un ministerio a una señora que es cubana, el Ministerio del Turismo, ¿no? Que es una plataforma para una cantidad de cosas, porque el turismo no es solamente ir a pasear, es llevar y traer gente que uno no sabe con qué propósito ni con qué implicación las mueven. A la isla de Margarita empezaron a enviar charters de cubanos que nunca los vimos comprando ni siquiera una franela, pero iban a Margarita. Yo no sé si están calibrando el territorio, haciendo evaluaciones geopolíticas y geoestratégicas, no sabemos, porque a los cubanos a todos se les tiene que ubicar en el plano de espías infiltrados, porque en Venezuela están hasta en las Fuerzas Armadas, de manera que yo tengo derecho como venezolano a dudar de cualquier cubano que se me plante al lado, y si está en función ministerial violando la Constitución también, pues con más razón. Y ahora vemos que en el caso, por ejemplo, de las industrias, acaban de nombrar a Alex Saab como plenipotenciario también en esas áreas. Tampoco es venezolano, es colombiano y con origen, no sé si libanés o iraní, no sé qué diablo. Entonces se está violando la Constitución de manera tan abierta en la designación de funcionarios en las áreas y las esferas de más susceptibilidad de manejar recursos ilimitados, ¿no? Turismo, industria, petróleo. Entonces, frente a ese panorama, yo concibo que ya estamos de rodillas frente a esos aliados que buscamos en un Bueno, momento dado. sí, 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 no, o sea, es una relación muy compleja. Cuba también está pasando por una situación, ya ves lo del tema de los apagones. No es que Venezuela es una colonia de Cuba, pero sin duda hay lazos que son absolutamente inconstitucionales. Y el expresidente Pastrana saludó a su paisano Nicolás Maduro, o sea, el tema de que si Maduro es colombiano o no, eso también está. Pero es que yo creo que nosotros tenemos que ir más allá José Antonio, en el sentido de lo clave para nosotros es que un régimen, un gobierno, que fue electo en Venezuela, violenta los fundamentos básicos de la Constitución, más allá de si los cubanos hacen A o B, que la hacen y hacen todo el desastre.
Y entonces es ese el punto central para nosotros, que la carta fundamental de la nación, estos tipos la violentan, ¿ves? Y bueno, y lo otro se deriva como consecuencia, que si nombran, que si Saab es o no venezolano, que si Maduro es o no venezolano, bueno, ya nos enteraremos, ¿ves? Entonces, así como cuando en la Alemania nazi, Hitler no nació en Alemania, Hitler nació en Austria. Ajá. Y uno de los primeros actos, una vez que el nazismo se estableció, fue precisamente la anexión a través de una supuesta votación de Austria, lo cual entonces permitió pues que el Führer estableciera pues que él efectivamente había nacido en lo que en su momento fue territorio alemán. Entonces, bueno, por eso yo digo, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es fundamental. Lo fundamental es que el régimen viola la Carta Magna venezolana en su aspecto esencial, que es la voluntad del pueblo. Todo lo demás se deriva de ahí. Y bueno, entonces, en la medida en que eso lo entiendan los ciudadanos civiles y los ciudadanos militares, que nosotros tenemos un juramento, una obligación constitucional a defender la Constitución, seamos civiles o seamos militares, entonces estamos en el camino adecuado. Todo lo otro que tú dices es verdad, pero yo prefiero concentrarme en el tema medular de la violación de la Constitución. No, por supuesto, pero el problema es que la Constitución, la única manera que hasta ahora han tenido los venezolanos de hacerla vigente es votando para cambiar el sistema de gobierno que tenemos. Y eso también está siendo desacatado de forma Eso flagrante también está siendo desacatado. y de manera acentuada. Por eso te digo que esto está ocurriendo después de haberse cumplido el proceso electoral. La designación de estos individuos convirtiendo a Venezuela en colonia de ultramar de otros gobiernos como el iraní, como el cubano, como el ruso, o sea, nos pone de manifiesto que esa elección definitivamente no están dispuestos a reconocerla. Pero Entonces, por supuesto. ¿qué nos va a quedar? ¿Con qué gente? Por eso te decía yo, si nos vacían el país como hizo Cuba, vamos a tener un pueblo depauperado como el cubano que está padeciendo lo que está padeciendo hoy y no tiene forma de reaccionar. Bueno, fíjate que Cuba lo vaciaron, porcentualmente no. De Cuba le dieron la oportunidad, los obligaron a que se fueran a todos los que estaban en contra, pero en realidad la mayoría de los cubanos se quedaron. Es verdad que salió una parte importante de cubanos, pero no es cierto que la emigración cubana haya llegado a los volúmenes de la venezolana. Bueno, no hay comparación, es una isla, pero de todos modos, pues, Ahí, proporcionalmente sí. sí, una isla grandecita. Pero bueno, no importa, o sea, numéricamente no, pero bueno, no vale, ese argumento no es esencial. Lo que tú estás diciendo es muy importante, solamente para tener los números, pues, o sea, los números es que un tercio, entre un cuarto y un tercio de la población venezolana ha salido, eso no fue nunca el... Pero bueno, no importa, tienes razón en lo que estás diciendo. Bueno, entonces, ¿tú crees que lo que nos queda es una rebelión? Mira, yo no lo quiero llamar la rebelión, yo lo llamo resistencia civil constitucional. El tema de rebelión o no rebelión, y si se involucra, como alguna gente quiere que involucre un tipo de conflicto armado, yo no lo quiero para Venezuela, pero No, hay rebeliones que pueden ser pacíficas. Me paro hoy, no sí, trabajo más, un sí, lo que paro pasa es que nacional. yo prefiero llamar eso, está bien, es un punto de terminología, yo prefiero llamarlo resistencia civil constitucional. Eso es Bueno, lo que yo prefiero. Porque rebelión se presta a otras interpretaciones, otros escenarios, no es que tampoco otra vez que no tengas razón, pero como nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la narrativa, estamos obligados a ser cuidadosos en la narrativa. un paro nacional debidamente También orquestado pudiera ser constitucional. no, es constitucional, sin duda, Ok. es constitucional, pero eso corresponde a una etapa distinta de esta discusión que no es para que tú y yo la iremos aquí, porque son temas sumamente delicados. ¿Sientes que subyace hoy día en la voluntad de algunos liderazgos ir a esa etapa? Mira, en una parte del liderazgo de la nación, sí, en otra parte se están preguntando cómo vamos a ir para las elecciones de gobernadores y alcaldes. ¿Ves? Porque la división sigue existiendo y nuevamente yo voy a tocar algo que yo sé que es muy antipático, no contigo, sino que nosotros, los venezolanos y especialmente el liderazgo de la sociedad venezolana,
se resiste a hacer el mea culpa que hay que hacer porque el chavismo no aterrizó en Venezuela de una manera accidental. Entonces se resisten a hacer el mea culpa que corresponde, que es lo que debería ser una orientación. Tú no puedes pretender remediar tus culpas si no las aceptas nunca. Y entonces, cuando se sigue hablando de que fueron los cubanos los que trajeron al chavismo a Venezuela, los cubanos no trajeron ningún chavismo a No, Venezuela. Los no, no, cubanos, no, no. no tú, no tú. Los cubanos apoyaron el chavismo después que el chavismo Se estaba en aprovecharon Venezuela. de. Se aprovecharon de. Entonces nosotros deberíamos ser muy cuidadosos y esto tiene mucho que ver con la diáspora. Te estoy cambiando el tema ahora, pero yo he tenido muchas discusiones con gente fuera de Venezuela que dicen, bueno, mira, yo vengo de una familia que mi familia lo tenía todo fácil cuando estaban los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, y yo lo tuve siempre todo fácil, y de repente apareció Chávez, y bueno, yo no tengo mucho que decirte al respecto, ¿eh? O sea, la ignorancia de nuestra historia es un punto absolutamente medular para que la diáspora en su conjunto, no la gente que ya está convencida, como yo qué sé, Horacio Medina, todos los que estamos metidos en este enredo de hace tiempo, que estamos convencidos de lo que hay que hacer para rescatar nuestro país. Yo me refiero a una parte importante de la diáspora, sobre todo los jóvenes, que no entienden absolutamente nada de lo que pasó en Venezuela y se siguen preguntando, bueno, ¿y qué tengo yo que hacer con eso? Yo tengo mi vida en otros países y esa posición está íntimamente conectada con el hecho de que las generaciones anteriores, los padres y los abuelos de esos jóvenes, no aceptan su mea culpa de lo que pasó en Venezuela. Y entonces siguen hablando como si Chávez hubiera caído un ser de otra galaxia. No fue un ser de otra galaxia. En Venezuela había problemas muy serios que se resolvieron de la peor manera posible y nos trajeron esta tragedia que tenemos ahorita. Pero bueno, este es otro tema. Eso es porque yo estoy hasta aquí de escuchar de que si los Chávez lo trajeron los cubanos, que si, esta historia no fue así. No, no, yo Pero eso yo lo tengo claro, eso yo lo no, tengo no, no, claro. es que yo no estoy discutiendo contigo. Tú no, tú sabes todo eso. Yo lo que estoy es fastidiándote la vida, No, 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 no. aprovechándome de tu espacio. No, no, todo lo contrario. Si es que este espacio justamente es para que la gente de alguna manera exprese sus pareceres y ayude de alguna forma a la solución adecuada. No, seguro. Entre una fórmula y el otro, yo me imagino que la gente, y un planteamiento y otro, la gente que tú dices que se resiste, sobre todo los jóvenes, irán entendiendo de que los de la generación anteriores a ellos también luchamos frente a circunstancias muy Así parecidas. es, así es, así Eh, es. Y Exacto. tenemos una proporción de jóvenes en la diáspora, que es verdad que nosotros queremos ver a la diáspora en su conjunto, el estado, un estado de la nación venezolana, etcétera. Eso es verdad. Pero en la práctica, cuando tú empiezas a hablar con los jóvenes, te escuchas con que hay unas reacciones que no se corresponden en absoluto con lo que nosotros creemos que Pero yo deben. sí los veo comparecer cuando se hacen convocatorias afuera para determinados eventos. Eso Sí, significa que hay un nivel de sí, compromiso sí, que lo que hay es que terminar de es verdad, cultivarlo. pero fíjate, uno no lo quiere decir mucho, pero es importante que lo entendamos. Cuando se llamaron a las elecciones primarias y se hizo la convocatoria, 120.000 estaban originalmente en el registro electoral. Llegamos Sí, a 400.000, fue que llegamos a 3 millones en el registro electoral. no, Entonces, en su momento, esto se justificó diciendo, bueno, que esto es una elección primaria, que no son muchos, no sé qué historia. Cuando vino la elección primaria en sí, no votó más del 35% de la gente. Entonces, es verdad que hay un compromiso frente a ciertas cosas, pero ese compromiso tiene que aumentar, eso no es suficiente. no, por supuesto, por supuesto. Sí, pero no, estamos hablando de insuficiente en proporciones muy importantes. Yo sé que esto muchas veces no se quiere discutir porque revela que no somos tan fuertes como decimos que somos. Somos muy fuertes, pero podríamos ser mucho más fuertes. Y esto hay que decirlo también, para que la gente no se esté ni engañando ni suponiendo cosas que no son. Y las decimos por la calle del medio. Sí, no, y yo soy de la opinión y te lo insisto cada rato, nosotros tenemos que crear una plataforma en la que seamos persistentes, frecuentes, manejar con regularidad estos temas para que llegue, porque es que tenemos una desventaja frente al régimen que usa todas las plataformas habidas y por haber y todos se alinean en la misma dirección. En el caso nuestro, siempre hay reservas cuando se les convoca a participar o cuando se les pide que participen en las redes, en lo que hasta ahora podemos manejar como plataforma para llegarles a todos, pues. Así es. Entonces, bueno, pero de todos Bueno, modos, aquí en Ojo con eso no hemos
tirado la toalla para nada y por el contrario seguimos No, no, insistiendo. no, tú tienes ojo con eso y ojo con lo otro Yo también. con lo otro, pues. ¿Ok? Un abrazo. Dale, cuídate. Dale, pues.